Vale, grabando. Lanzo la música. Un viaje a Chattanooga, un podcast de Ana Cibrujano y Pablo Moratinos. Hello, railroad. Is this a railroad? A one-way ticket down to Tennessee. I'm leaving immediately. Chattanooga, here I come. Pardon me, boy. Is that the Chattanooga choo-choo? Right on track 29. Bienvenida a este vagón a Chattanooga, Ana Cirujano. Bienvenido, Pablo Moratinos. Muchas gracias. Cuando ya nadie se lo esperaba, ¿eh? Hemos tenido un retraso digno de la mismísima Renfe. Ya nadie se esperaba que esta semana saliera el billete a Chattanooga, pero sí. Al final el tren a Chattanooga siempre pasa por tu puerta. Antes o después, cada semana lo tendrás en tu podcatcher favorito. Correcto, eso es. La verdad es que ha sido un arranque de semana, bueno, sobre todo un fin de semana pasado y un arranque de esta semana que se nos han amontonado las cosas, el ocio, el trabajo, la diversión, todo un poco, y hemos tenido que hacer recuperar el tren a la última. Lo hemos cogido como en las películas de cine mudo, en el último vagón, enganchados así a la barandilla del tren, siendo arrastrados, ¿no? Como Buster Keaton en alguna de estas que tenía de trenes. Sí. Pero bueno, aquí estamos en el viaje a Chattanooga, Tennessee. Correcto. Ya tenemos que contar la historia, pero bueno, cuando nos lo pregunte algún invitado lo contamos. Sí, cuando... No lo ha preguntado nadie. Creo que dijimos, bueno, una vez nos lo han preguntado, pero creo que dijimos que teníamos que cuando nos preguntaran la vez número 10 o número 100, no sé cuándo. Y dijimos que tenía que haber un ciclo, ya no recuerdo cuándo. Cuando nos lo pregunten de manera espontánea en el podcast, no, en redes sociales no vale. No, claro, no vale. Vale, pues nada, no contamos nada, hoy tampoco. No. Claro que no. Aparte de que yo creo que sí, está implícito, pero bueno. Sí, ¿tú crees? Bueno, ya veremos si alguien... Podríamos hacer algún día un concurso y que la gente nos propusiera porque cree que es eso. ¡Ah, qué buena idea! Venga, sí, vamos a hacer un concurso. Y le regalamos una página web al que lo acierte. Vale. Una landing. Claro, una landing. Una landing te puedes hacer un Te puedes forrar. Mira, hablando de landings, ayer tuve una... Se me ha ocurrido ahora, no estaba en nuestro guión de WhatsApp, pero tuve una clienta que venía agobiadísima por el tema de los embudos de conversión. Le estoy haciendo una página web y venía, llevo una semana atascada porque no he definido mi embudo y tal. Me sorprendió porque es una fotógrafa. Y dije, embudos de conversión y tal. Y había estado viendo videocursos y tutoriales en internet y tenía la pobre un lío en la cabeza. Claro, pensaba que si no tenía un embudo ahí súper detallado y súper profundo, que no podía hacer la web, la pobre. Exceso de información. A ver, ese es uno de los temas que el que sabe mucho lo cuenta de una manera muy sencilla, pero que al final pues es un tema complejo, ¿no? Que hay que saber un poco de cómo funciona todo esto. Sí. Claro, pues ¿sabes lo que pasa? Que como te enseñan estos embudos automatizados ahora con campañas de correo electrónico, con maduración de leads y cosas de estas, de lead nurturing y este tipo de cosas que se han puesto de moda, que al final es un fregado que está muy bien, pero que tiene que ser así detallado para determinado tipo de negocios. Hay otros negocios que no necesitan embudos tan complejos. Claro. El embudo más complejo al final es el del curso que quiere vender alguien para vender cursos, ya sabes. Sí, pero que es verdad que a lo mejor pues si tienes 10 suscriptores no hace falta que les hagas un embudo. Llámales un embudo, ¿no? Claro, no te flipes. Vete a su casa. Claro, es que ahí está. Sí. En fin, la pobre se había infoxicado un poco de todo esto. Oye, que semana divertida. La semana pasada, el jueves, inauguramos por fin un escaparate que llevábamos trabajando unos días para un local nuevo, ¿no? ¿Se puede decir ya el cliente y todo esto? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Pues venga, Aldo Sonores, Bueno, que pues, es tu ciudad. La Fundación Irún 1522, que confió en nosotros para llevar un poco la imagen de la marca. Estuvimos trabajando un tema de branding. Hemos creado un logotipo y un manual de identidad corporativa que te has trabajado tú y que es para quitarse la boina unas cuantas veces. Yo la verdad que estoy muy, muy contenta. Me parece muy, muy bonito, muy elegante, muy funcional y todo. O sea, a ver si hacen camisetas y les compro una. Sí. La verdad es que ha sido un trabajo muy bonito. Ya podríamos incluso explicar cómo lo hemos hecho, ¿no? La historia que hay detrás y todo eso. Sería interesante dedicarle un capítulo.
Sí, sí, tipo caso práctico. Pues mira, lo dejamos para un poco más adelante y lo hacemos, me parece perfecto. Y lo vemos con algunas capturas y tal, para que se vea y explicar un poco el proceso y tal. Muy bien. Y Pues si alguien va a Irún, al ayuntamiento, a mano derecha, ¿no? En la calle San Juan, ¿es, no? bueno, es Prudencia Arvide, la calle. Calle Prudencia Arvide con Plaza San Juan. Con Plaza San Juan, exacto. Ujú. Pues ahí Y ahí- encontrará el escaparate de esta fundación, Irún 1522, que conmemora la primera batalla de San Marcial. Ujú. Y bueno, pues podrá ver ahí nuestro arte metido, Sí. nuestro arte en estado puro. Sí, la verdad es que ha sido guay, ¿eh? Porque ha sido de esas pocas veces, bueno, tú estás más acostumbrada, pero en mi caso ha sido de esas pocas veces que se traspasa la barrera de Internet para hacer cosas físicas y además cosas que van a estar mucho tiempo ahí expuestas, que no es un roll-up que haces para un evento puntualmente y tal, sino que es una presencia física que va a estar ahí durante años, por lo menos 3 años hasta el 2022, que es cuando se celebra el 500 aniversario de este hecho histórico. Bueno, pues eso, que va a tener ahí mucha presencia y además en un sitio céntrico de la ciudad y tal, mola mucho. A mí, aunque lo haya vivido más veces, me parece muy, muy emocionante, ¿no? ¿Te acuerdas cuando estábamos supervisando un poco que la persona que estaba poniendo los vinilos y Sí, vino esa señora, ¿no? Y se quedó mirando el escaparate y qué bonito, ¿no? Y además sí, sí, hablando en euskera, ¿no? Que luego Pablo me sí, sí, traducía. sí, Ha dicho que le ha gustado sí. mucho, que, ¿cómo dijo? Que realmente... Dijo, muy bonito, lo habéis conseguido. Que conseguido. la verdad es que me hubiera gustado sentarme un rato con ella para que me dijera a ver exactamente qué era lo que creía que habíamos conseguido, pero me imagino que, pues no sé, claro, luego hay como una ambientación también, hay una parte del escaparate que es físico, que lo han preparado la gente de la fundación, que se ve una coraza, un peto de un casco de la época y tal. Y bueno, pues la ambientación estaba muy bien, pero yo creo que es bastante interesante cómo ha quedado, muy chulo, con una acabada además con unos materiales muy particulares y un vinilo microperforado que permite desde dentro ver todo lo que pasa en el exterior, pero no al revés. Desde fuera mantiene la intimidad, o sea que está muy guay. Pues sí, muy bien, muy bien. Una semana guay. Luego además hemos colapsado con fiestas de Irún, que han sido seguidas, que hemos estado disfrutando aquí de los San Marciales juntos, que ha sido muy divertido. Claro, yo ya que estaba allí por trabajo, pues me quedé también para disfrutar del ocio, de las fiestas y de la tradición de allí, de la ciudad. Me he quedado totalmente impresionada sobre lo que se monta allí. El alarde, ¿no? Que Sí. me ha parecido, bueno, impresionante, la verdad. Eso hay que vivirlo, porque yo creo que no existe nada igual en ningún sitio, vamos. A mí me ha dejado impresionada. Y luego, pues muy divertido, claro. Es una fiesta muy peculiar, es verdad. Sí, sí, es muy, muy particular. Y además tiene cierto grado de espectacularidad por la cantidad de gente que mueve y tal. Yo a todo el mundo que se pueda pasar por la zona, por la época de junio, por Irún o por septiembre, a principios de septiembre en Hondarribia, que es una fiesta muy, muy parecida, os invito a que lo vengáis a ver porque es muy curioso. La verdad es que es muy curioso de ver. Muy bien. Y antes de esto, estuviste en Tenerife, ¿no? Sí, el Ya 20... habíamos hablado en el podcast sobre que ibas a ir a Tenerife a la Escuela de Organización Industrial a Sí, hablar de analítica, ¿no? sí, el 25 de junio fui para allí. La Escuela de Organización Industrial tiene un programa formativo por varias ciudades de España y en Tenerife tienen un coworking que gestionan con el INTEC de Tenerife, que es una especie como de agencia de desarrollo tecnológico y tal para la formación de emprendedores y tal. Y tienen un coworking ahí en Tenerife, en la Dársena, que está muy guay, la verdad es que es un sitio muy chulo, así como muy, muy moderno, rollo industrial y tal, de estos espacios que son ahora con los techos muy altos y que se le ven las tuberías del aire acondicionado y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y está muy guay, tiene un aula muy cómoda, muy chula, y ahí pues nos juntamos, yo creo que habría como unos 15 emprendedores o algo así, que son personas que están en un programa de emprendimiento dentro del coworking con todo tipo de negocios. La verdad es que creo que ha sido la vez que los negocios más variados eran, porque eran cosas como muy sorprendentes. La verdad Cuéntanos es alguna que, de esas ideas, Pablo, por favor. pues mira, no voy a dar así mucho detalle, porque tampoco quiero exponer mucho las ideas de estas personas que están todavía en una fase como muy inicial, pero para que os hagáis una idea, a mí de los que más me llamaron la atención, había uno relacionado con tema biomédico, eran un tema de análisis genéticos por encargo para ver las probabilidades que tienes de padecer un cáncer. Me pareció muy interesante. Luego había varios negocios relacionados con el mundo de la venta online, de tema de bisutería o joyería, y en particular había una chica que va a hacer diseño de joyas con
inspiraciones matemáticas, fórmulas, elementos, o sea, símbolos matemáticos y cosas así, muy curioso. Claro, es una chica que es matemática, ¿sabes? Y luego otra chica, había muchas chicas, la verdad es que había bastantes más chicas que chicos. Otra chica que va a ofrecer paquetes vacacionales turísticos relacionados con estudios de oceanografía. Ella es oceanógrafa, entonces te vas con ella de vacaciones y lo que hace es acompañarle a ella en un estudio de, pues, no sé, de investigación, de cualquier tema relacionado con el mar. Entonces estás aprendiendo, participando en el estudio y además estás de vacaciones. Y ellas estaban allí para aprender a montarse su propia web y poner en Sí, marcha el negocio en la parte online, ¿no? Para darse difusión y todo eso, ¿no? Incluso sí, captar clientes, ¿no? sí. En realidad es un poco más amplio, no solamente la parte digital. Durante el programa tienen todo tipo tienen desde tema contable y cosas así, hasta tema Un un poco plan de más de negocio, desarrollo ¿no? de Me negocio. imagino también. Eso es, plan de negocio. Pero luego tiene una parte como muy, muy potente en la parte digital. Porque, de hecho, lo que te comentaba antes, un poco el patrocinador de todo esto es el INTEC de Tenerife, que está muy enfocado a todo el tema tecnológico. Entonces, están muy centrados en eso y hay una parte pues, que están con tema de diseño web, de análisis de modelo de negocio digital y todo ese rollo. Y luego esta parte de analítica que nunca la habían hecho en su programa y se puso en contacto conmigo Gerardo Díaz, que es el mentor que tienen de la Escuela de Organización Industrial, y me llamó y tal, y que, bueno, que me había visto pues en alguna pregunta.com y en algunos otros sitios así de estos donde se te puede encontrar por internet y que le había gustado lo que había contado y que a ver si podía ir allí a hablar con ellos de este tema. Y la verdad es que encantado porque, bueno, ha sido un poco express todo. Ir un día, dar clases el mismo día, dormir y a la mañana siguiente ya por la mañana me he tenido que volver a Irún. Pero bueno, muy contento porque sobre todo quería probar un poco la experiencia, quería conocerles, quería ver qué tal estaba el programa. La verdad es que ha molado mucho y bueno, preparé una presentación muy específica para gente que no tenía experiencia y que estaba en esa parte un poco de negocio todavía muy incipiente y la verdad es que la gente acabó muy contenta y bueno, ya estamos programando cosas para el año que viene, así que súper genial, vamos. Qué guay. Oye, ahora que hablamos de analítica, precisamente el otro día me preguntaban unos clientes que, bueno, ellos forman parte de una organización que es internacional y tiene varias sedes por todo el mundo y les han encargado a ellos en la sede de España renovar la web a nivel internacional, ¿no? Entonces ellos pues querían demostrar que la web que habían hecho ellos era mejor que la web que estaba antes y me preguntaban qué datos recoger de Analytics para demostrar que había sido mejor, ¿no? Y me decían, oye, tenemos este número de páginas vistas, tenemos este número de visitas, ¿qué decimos? ¿Esto es bueno, esto es malo? Digo, pues yo no lo sé, pero tengo el teléfono del que sabe. ¿Qué, ¿Cómo podemos saber? Me imagino que dependiendo del sector, pues un número de páginas vistas o de rebotes, un porcentaje de rebote esperable, ¿no? O algo así, o en función de qué, ¿cómo les puedo decir? A ver, ¿en qué se puede fijar? ¿Qué datos tienen que recoger? Ya que estamos. Aprovechando que el visual que pasa por aquí, el Vidasoa en este caso. La verdad es que es complicado, ¿eh? Esta pregunta que haces tú es la típica pregunta que hace cualquiera que empieza a recoger datos y cuando los ve por primera vez es difícil evaluar si esos datos son buenos o son malos, ¿no? Para de alguna forma diagnosticar la situación en la que estás. Es muy complicado porque cada sector, incluso cada empresa, cada proyecto tiene sus propias métricas fundamentales. Y es muy difícil, primero, escoger las métricas más adecuadas para medirle el éxito del negocio y, por otra parte, los números que a ti te permitan decidir que esas métricas están bien o están mal. En términos absolutos es muy complicado. Para mí me gusta mucho más trabajar en términos relativos. Es decir, una vez que escoges las métricas más adecuadas para el negocio, que si quieres lo comentamos un poco más adelante, lo Sí. importante es tener un punto de referencia. Es decir, tener un punto cero a partir del que medir. Si el negocio del que estamos hablando tiene una estacionalidad muy marcada, vamos a necesitar un recorrido de todo un año, ¿no? O el ciclo que ellos tengan de negocio. Normalmente será un año. Y vamos a necesitar incluso un año de datos para luego poder empezar a comparar. Pero Claro, porque a lo mejor en agosto tienen muchas visitas porque venden helados y no quiere, Claro. si luego en septiembre bajan, no quiere decir que les vaya mal, sino que es porque, claro, Claro, tienes que saber qué claro, significa que tengan mucho o claro. poco. Claro. Claro, digamos que en la escala más pequeña que podemos calcular es semanal, ¿no? Es comparar el lunes con el lunes, el martes con el martes, pero siempre necesitamos un punto cero. En algún momento tenemos que empezar a medir y yo no me preocuparía demasiado de esa primera medición. Es decir, cogemos un punto a principio de mes, si quieres, y
y recogemos los datos de las métricas que hayamos definido y en el siguiente mes pues volvemos a evaluar, el día 1 o el primer lunes de cada mes, por ejemplo, que podría ser algo bastante adecuado. Claro, aquí afecta mucho. Si, por ejemplo, te dedicas a la venta online y vendes productos de precio elevado, pues es importante medir siempre cuando se acaba de cobrar los sueldos y no medir igual el primer lunes de cada mes, que igual ha pasado 7 o 8 días ya, perdón, 7 o 8 días, no 5 o 6 días desde que has cobrado el sueldo. Digamos que va a depender un poco del sector al que te dediques. Pero en cualquier caso es buscar el ciclo más pequeño con el que podamos tomar referencias, coger un punto cero, no preocuparnos de las mediciones de ese punto cero y a partir del primer ciclo empezar a evaluar. A mí me suele gustar hacerlo en repeticiones de mes, porque el cliente o la persona que está afectada por la medición se suele poner muy nerviosa. Y es muy habitual que empieces a medir el primer día a las 9 de la mañana, luego a las 11 de la mañana, luego a las 12:30 y te pasas el primer día viendo un montón de datos, el segundo día otra vez, el tercer día otra vez y las variaciones suelen ser muy pequeñas. En un negocio que está empezando y donde no tenemos mucho tráfico se recoge muy poca información. Entonces no tiene nada de sentido volverse loco tomando un montón de puntos o echándole un vistazo a Analytics cada 2 horas. No, olvídate. Tomas el punto cero y te vas, sigues trabajando y en 15 días como mínimo o en un mes, a mí me gusta hacerlo mensualmente, pues vamos a echarle un vistazo y lo evaluamos. Como mínimo, ¿A partir de qué número de visitas puedo utilizar la analítica para tomar decisiones sobre el negocio? Yo creo que el número de visitas en realidad tiene más que ver con las visitas que tienen cierta calidad. Va a ser inevitable que en cualquier negocio que lancemos un porcentaje muy elevado de visitas no sean visitas de calidad, no sean visitas buenas. Es gente que llega a nuestra página web porque ha accedido de diferentes maneras y normalmente lo que se encuentra no es lo que le motivaba o no tiene un interés particular en lo que se encuentra. De ahí vamos a poder sacar muy poca información. La gente que entra a nuestra página y rebota, aquellos que no hacen ningún tipo de acción. Esto, Avinas Kaushik, que es no el padre de la analítica moderna, pero es seguramente la personalidad más importante a nivel de analítica digital hoy en día en el mundo, solía describir el rebote como alguien que llega, vomita y se va, ¿no? Alguien que llega, no le gusta lo que se encuentra y se va. Y eso es un rebote. Entonces, de ese tipo de información vamos a poder extraer muy poca información, salvo que el tráfico que estemos generando, por ejemplo, sea un tráfico a través de anuncios, a través de publicidad, donde se supone que la persona que hace clic en ese anuncio sabe perfectamente qué es lo que se va a encontrar. Esa persona no debería rebotar nunca, porque ha venido a través de un anuncio que nos está costando dinero y nosotros ahí no podemos engañarles con ese anuncio. Tenemos que darles lo que les estamos prometiendo. Entonces, claro, si hemos hecho bien esa campaña, en principio el rebote ahí debería ser bajo y eso sí que sería tráfico de calidad. Pero al principio, cuando nosotros empezamos con una web, es muy probable que a nivel de indexación, salvo que hayamos hecho un trabajo SEO muy potente, y casi nadie hace, por desgracia, el trabajo SEO desde el principio en la página web, vamos a recibir mucho tráfico de buscadores, mucho tráfico relativamente, quiero decir, por keywords que probablemente no son las más adecuadas para nosotros, gente que no espera encontrarse lo que se encuentra. Y de ese tráfico no podemos traer ninguna conclusión. Entonces, yo más que centrarme en el volumen de tráfico total que tengamos, me centraría en separar el tráfico por aquellas personas que no rebotan y a partir de ahí ver qué es lo que están haciendo en nuestra página web. Y esa sería la forma un poco de empezar a tomar decisiones a partir de ese tráfico. Pero digamos que filtrando todo eso, no quedarnos solamente con aquellos que realmente están comprometidos con lo que están consumiendo. Y una vez que tú te das cuenta de que tienes, a lo mejor, pues que has perdido visitas o que tienes unos datos malos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo puedes hacer un diagnóstico? Porque me imagino que tienes que tener en cuenta pues muchas cosas, ¿no? O sea, ¿cómo sabes si es por culpa de que has hecho unas acciones de marketing que no han funcionado o porque no has hecho la promoción suficiente o porque ha traído a mucha gente pero luego el diseño de la web no les da lo que, no sé, porque hay muchos factores. Me imagino que hay muchos factores que influyen en que luego finalmente no tengas los beneficios que quieres, ¿no? Sí, yo creo que lo que más habitualmente me encuentro es, y volviendo otra vez un poco a la métrica que comentábamos antes del rebote, ¿no? El rebote se mide en porcentaje, una tasa, ¿no? De alguna forma tú extraes un valor que es el tanto por ciento de personas que se van de la página rebotando, que no han navegado, que no han hecho clic en ningún elemento de la página. Yo creo que la forma de... Ese indicador normalmente es el indicador más estándar que vale prácticamente para cualquier negocio, ¿no? Cuanto mayor es la tasa de rebote, pues más problemas está indicando respecto a la calidad del tráfico que te llega. Que todos queremos gente que compre, no gente que llegue y no haga nada. Entonces, una de las fórmulas de encontrar dónde están los puntos de fricción de nuestra página web es estudiar, segmentar de alguna forma
dónde se está produciendo ese rebote, dónde y quién lo está produciendo. Para mí, una de las cosas más interesantes es, si cualquiera entra, por ejemplo, en Analytics, como herramienta casi estándar hoy en día de medición de analítica, si alguien entra en Analytics se va a encontrar que en el inicio, donde tenemos en la tarjeta un poco de resumen con la información principal, va a tener pues, el número de sesiones, las páginas vistas, va a tener la tasa de rebote media del sitio, el número de páginas por sesión de cada usuario. Y eso está bien, porque nos está dando una vista de pájaro, unos datos de la página, pero son unos datos que en realidad no se puede sacar mucho rendimiento. Porque si yo te digo que en mi página web, por ejemplo, hay un 62% de rebote, por decir una cifra, tú dices, pues 62 de cada 100 visitantes no están satisfechos. Pero es que habría que ver quiénes son esos visitantes, por ejemplo, y lo especifico para que se vea más claro. Imaginaros que nosotros tenemos un negocio, un restaurante, por ejemplo, que da servicio a la ciudad de Getafe, por decir algo. Y resulta que, bueno, pues tenemos un blog en el que hablamos sobre cocina dentro de nuestro restaurante. Y ahí se habla mucho, pues, por ejemplo, de recetas. Nosotros tenemos unas recetas muy originales y escribimos esas recetas en nuestro blog de cocina. Hablamos sobre experiencias y tal. Y resulta que ese tráfico que está llegando hasta nuestra página web, pues es un tráfico de toda España que accede a través de buscadores, porque buscan la receta de, yo qué sé, cangrejos de río al whisky. Y tenemos una estupenda receta de eso y llegan a la web. Pero claro, si está llegando gente de Pontevedra, que no va a ir a cenar nunca a un restaurante de Getafe, ese tráfico para el usuario, para el dueño del restaurante, no es un tráfico de calidad, porque es alguien que consume sus recursos, pero es alguien que nunca se va a convertir en un cliente suyo, a priori. Entonces, ¿yo qué haría? Pues para estudiar el rebote de esta página, por ejemplo, para mí es mucho más interesante el rebote o la conversión de objetivos o la gente que viene a cenar en función de la gente que entra en la página web, lo que sea, digamos, la medición de éxito que tengamos. En nuestro caso, lo que habría que hacer sería ver qué personas están entrando desde Getafe y alrededores en nuestra página web, a través de los canales que sean, y ver qué rebote tienen ellos. A mí el que me interesa es el rebote de la persona que potencialmente puede venir aquí, no el rebote de alguien que está en Argentina y que desde ahí está consumiendo recetas. Entonces, ¿cómo mido yo el rebote? Pues no mido el rebote global. Me voy a filtrar todo aquel tráfico que llega desde la provincia de Madrid, por ejemplo, y entonces miro cuál es el porcentaje de rebote de solo ese tráfico. Probablemente será más bajo que el global que tengo. Eso por una parte. Y de alguna forma eso sí que me va a dar un dato que ya está algo más limpio y que me permite ser usado para tomar decisiones. Después, algo que suele ser también muy habitual es estudiar ese rebote o esa tasa de conversión o ese valor de calidad en función de los canales por los que nos está llegando, los canales o de los medios. Que es, analiza de forma muy sencilla, podemos ver en Analytics el tráfico que tenemos orgánico, se refiere a buscadores, por ejemplo, Google, Bing o Yahoo. El tráfico que nos llega a través de enlaces desde otras páginas web, el tráfico que nos llega desde redes sociales, el tráfico que nos llega directo. Si somos un poquito espabilados y tenemos campañas de email marketing, pues podremos etiquetar correctamente los enlaces del email marketing para que Google Analytics lo pueda reconocer y no sea un tráfico que considera directo. Se puede hacer prácticamente todo el tráfico se puede medir. Y después vamos estudiando cuál es el porcentaje que tenemos de conversión de objetivos por cada uno de esos medios o cada uno de esos canales. De tal manera que igual detectamos, por ejemplo, que el tráfico que llega, pues por ejemplo, que esto es muy habitual, el tráfico que llega desde enlaces, desde otros blogs, pues normalmente tiene un porcentaje de conversión más elevado, porque es un tráfico de más calidad. Pues a partir de ahí podríamos ver cuáles son los canales que mejor están funcionando a nivel de conversión en nuestra página web y reforzarlos o ver cuál es el problema. Por ejemplo, a través de buscadores, el tráfico orgánico es habitual que tenga es un problema a veces que se detecta muy sencillamente porque tiene una menor conversión. Pues probablemente estamos posicionando por keywords que no son keywords de negocio. Son keywords complementarias que no nos están ayudando. Pues igual tenemos que ajustar un poquito más el trabajo SEO que estamos haciendo en nuestra página. O, por ejemplo, otro muy clásico, la gente que llega a través de redes sociales. Están midiendo a través de tráfico de redes sociales y vemos que el porcentaje de conversión también es muy bajo. Pues igual resulta que no hemos elegido correctamente las redes sociales en las que estábamos trabajando o que el público que nos consume en redes sociales no coincide con nuestro target. Pues ahí deberíamos hacer, de nuevo, un reenfoque en cuanto a la estrategia que estamos haciendo en redes sociales. Claro. Y si tienes muchas visitas muy cualificadas, pero luego al final no hacen clic en el botón de compra, pues que tienes un diseño que no está funcionando, ¿no? Claro. Y yo ahí, esta misma pregunta me la hicieron el otro día en Tenerife y yo creo que hay de dos partes, ¿no? Porque los que estamos en la parte digital, pues como tú, como diseñadora o yo como consultor de marketing, nosotros tendemos a intentar localizar los problemas en nuestro área, ¿no? En aquellos en los que nosotros podemos influir. Evidentemente, podría ser dos cosas sencillas, aprovechando que estamos tú y yo aquí, ¿no? Tenemos un problema de diseño en la página
o el cliente o quizás no sabe lo que tiene que hacer, no entiende, le genera cierta duda. A nivel de marketing podría ser, por ejemplo, que los CTAs no fueran lo suficientemente claros o que no está bien trabajado el embudo de conversión y el cliente no sabe la ruta que tiene que hacer, o que a veces pasa a nivel de desarrollo. Por ejemplo, hay un elemento en todo el proceso de todo el embudo que no funciona correctamente. Pero también hay cosas que son más difíciles de evaluar, como son, por ejemplo, que el producto no es lo suficientemente bueno o atractivo, las fotografías no son de calidad, el precio no es competitivo, los gastos de envío son demasiado caros o la forma de pago no es adecuada porque la gente estaba esperando pagar por contrarreembolso cuando nosotros estamos ofreciendo pagar a través de PayPal. A veces son factores de ese tipo, ¿no? Que son más decisiones casi de negocio que de marketing o de diseño. Pero claro, puede ser cualquiera de esas situaciones. Esos factores, bueno, pues en base a tu experiencia quizá, ¿no? Puedes hacer una consultoría, pues eso, pues vamos a ver si puede ser esto, si puede ser lo otro, y ahí a lo mejor sí que funcionaría un test A/B, ¿no? Claro. Digamos que hay, lo O primero es... un test de usuario, ¿no? Podría ser. Yo antes de todo eso, porque los test A/B y los test de usuario, son muy buenos, pero son complicados de hacer, ¿no? Porque llevan tiempo, requieren inversión económica. Los test A/B normalmente también requieren tiempo, requieren inversión económica si no eres tú el que está diseñando, lógicamente. Y hay algunos datos que todavía en una fase previa nos pueden ayudar a tomar alguna decisión o a intentar evaluar qué es lo que está pasando. Por ejemplo, que es analizar el recorrido que están haciendo los usuarios en nuestra página web. Si nosotros tenemos una página web que es Sota Caballo Rey, por ejemplo, usuario entra a través de enlace al blog, porque está buscando un tutorial de algo. Del enlace del blog se va al quiénes somos, para ver quiénes somos nosotros, porque ha visto que el tutorial le gusta cómo está explicado, pero no se ve capaz de llevarlo a cabo y dice, oye, pues igual esta persona me da el servicio, además de explicármelo, igual me lo hacen ellos. Me voy a quiénes somos. En el quiénes somos veo que es una persona de fiar y entonces me voy al contacto y del contacto le mando un formulario para pedir un presupuesto. Bueno, esto sería un recorrido de embudo de conversión muy clásico. Si en todo este proceso nosotros vemos que nosotros tenemos un problema de conversión, estamos viendo que mucha gente llega a la página web, pero muy poca gente termina enviando el formulario, podemos ir analizando ese recorrido y ver dónde el usuario, dónde se cae. Nosotros vamos viendo el embudo, además, de hecho, Google Analytics tiene un sistema para que veamos los embudos, y nosotros podemos estar detectando cuál es el punto en el que más gente se sale del embudo. En esos puntos es donde se está produciendo la fricción. Podría ser, como te digo, una llamada a la acción en los artículos del blog que no es lo suficientemente clara, un quiénes somos que no es convincente. Si yo estoy viendo que la gente no pasa del quiénes somos, es decir, si yo veo que de mis artículos hay mucha gente que va al quiénes somos, pero de ahí no van al formulario, quiere decir que en el quiénes somos tengo un problema. Igual en la foto que me he puesto yo en el quiénes somos parezco un loco o psicópata, o yo qué sé, o la experiencia que demuestro no está de acuerdo con la oferta de servicios que voy a proponer. Ahí hay algo que está fallando. Además se llaman páginas de salida, ¿no? Esas. Eso es. Sí, sí. Que tenemos pueden las ser... páginas de destino, que son las páginas de entrada, y las páginas de salida. Y las páginas de salida, si no son muy lógicas, ¿no? Hay unas páginas de salida más lógicas que otras. Páginas en las que es normal que alguien salga y otras que si sale en esas es que hay algún problema, porque bueno, puede ser que yo vea quiénes somos y me salga, pero sí, es un poco raro, ¿no? Siempre que te salgas en el quiénes somos, te puedes salir. ¿Dónde es más normal que...? Porque a lo mejor yo me he leído tu artículo y salgo, pero no quiere decir porque sea un rebote, ¿no? Sino que pues me lo he leído y no compro, pero quizá vuelva otra vez y compre, ¿no? Claro. Ahí volvemos de nuevo a hablar de la segmentación. Por ejemplo, de esto que estás diciendo tú es totalmente normal. Digamos que si yo tengo que analizar el porcentaje de salida que tengo desde la página del quiénes somos, aquí sería interesante saber, para evaluarlo correctamente, de dónde viene ese tráfico. Si es un tráfico que viene desde un artículo del blog, donde yo estoy hablando de un potencial servicio y la gente va al quiénes somos para ver si le puedo dar yo ese servicio y se salen, eso es que está fallando la página de salida. Si es alguien que llega a través de buscadores, pues igual todavía está en una fase previa, ¿no? Que está buscando todavía, no le he convencido y todavía tiene que tomárselo más adelante. Las páginas de salida más habituales son las del blog, ¿no? Las de los artículos, porque ahí el porcentaje de conversión en esa fase tan inicial del embudo, que es la parte de arriba del embudo, ahí es un poco complicado todavía. Pero, por ejemplo, una fórmula para evaluar esto correctamente sería la siguiente. Si yo estoy midiendo el porcentaje de salida de las páginas de los artículos del blog, sería muy interesante segmentar y ver quiénes son usuarios nuevos y quiénes son usuarios recurrentes. El usuario recurrente es normal que se vaya del blog.
porque ya viene normalmente, ya tiene leídos artículos anteriores, te sigue con cierta frecuencia. Pero si el usuario es nuevo, llega a la web, lee solo el artículo y se pira, ahí estamos teniendo un problema, porque no estamos consiguiendo retener a nuestro usuario. Ese porcentaje de rebote sí que es grave. El del usuario que llega y no lee recurrentemente, no. Yo estoy suscrito al newsletter de Fernando Telledo de Ayuda a WordPress, por ejemplo. Y a mí todos los días me entra el artículo suyo en el mail. Pues yo me entra el artículo y digo, pues mira, esto es interesante. Hago clic, me voy a leerlo, pero luego reboto. A ver, Claro. seguramente no está marcándose como rebote porque estoy haciendo scroll y probablemente Fernando tenga un evento. Tiempo de permanencia, ¿no? Claro. Ahí digamos que el rebote lo podemos modificar por el scroll, incluso por el tiempo que llevas en la página. Pero digamos que a efectos más simples de análisis, eso sería un rebote, cuando yo en realidad no estoy en absoluto rebotando. Le veo todos los días. O sea, yo soy un visitante para él, que no es mi visita no es mala para él. Entonces, ahí sería interesante separar entre los usuarios recurrentes y los nuevos. Los nuevos no deberían rebotar. También habría que ver qué objetivo o meta tiene Fernando con eso, ¿no? Porque a lo mejor él simplemente quiere que tú le tengas como referente sobre WordPress, pero puede que también quiera que le compres el curso de SEO o el curso de WordPress o el curso de uno de esos cursos que tiene, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo podría él, o a lo mejor puedes tener varios objetivos, ¿no? Te iba a decir, ¿cómo puedes fijar un objetivo? O incluso, ¿cómo puedes fijar un objetivo si tú no vendes nada? Que simplemente, bueno, pues quieres que te conozcan o quieres que contacten contigo o, no sé, una página informativa o algo así, ¿no? O sea, si puedes tener varios objetivos o puedes tener un objetivo principal o... La idea detrás de eso, evidentemente puedes tener varios objetivos. Yo sí que recomiendo a la gente que se marquen un objetivo principal, porque cuanto más definido sea el objetivo, más fácil va a ser diseñar la página, crearla, la estructura, crear todo lo que tiene que trabajar. Esto es como todo, ¿no? Si nosotros nos centramos en 7 o 8 frentes, pues vamos a ser mucho menos efectivos. Si nos centramos en 1 o 2, pues seremos más eficientes. Y yo creo que si hoy en día, además, tenemos esta corriente de que las páginas, cuanto más sencillas, mejor, pues esto no está de acuerdo con tener muchos objetivos. Pero sí que hay una parte interesante que es, si has escogido 1 o 2 objetivos de negocio importantes, segméntalos o divídelos en pequeños microobjetivos. De tal manera que nosotros seamos capaces de ir estudiando cómo se va produciendo cada uno de los pasos que estamos desarrollando para cumplir el objetivo principal. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en la, no sé, en la consecución en recibir formularios de correo electrónico, de solicitudes de presupuesto, como decía antes, o no sé, suscriptores a un newsletter, por ejemplo, el usuario, desde que entra en nuestra página hasta que se suscribe o hasta que nos pide el presupuesto, tiene que cumplir una serie de cosas. Algunas de esas cosas será, por ejemplo, no sé, cargar un mínimo de 3 páginas por sesión. Alguien que está interesado en nuestro negocio, pues es muy difícil que le comenzamos en la primera página. Pero alguien que en nuestro sitio navega por hasta 3 páginas o más de 3 páginas, quiere decir que, joder, está muy interesado en lo que está leyendo. Eso podría ser un microobjetivo de alguien que más tarde se va a suscribir a nuestro newsletter. Entonces, podríamos plantearnos, objetivo principal, suscripciones al newsletter. Microobjetivos, tiempo de permanencia, más de 3 minutos. Más de 3 páginas cargadas por sesión. No sé, cualquier cosa de estas, ¿no? Que está trabajando un poco en la parte un poco de convencer al cliente de que nosotros le interesamos. Entonces, podríamos definir un montón de microobjetivos, pero todos formarían parte de lo que es la estructura que trata de conseguir el objetivo principal. Qué interesante. Qué interesante, ¿no? Es muy divertido. Es muy divertido. Constantemente haciendo hipótesis, ¿no? Y probando e investigando, ¿no? Es muy, muy divertido esto de la analítica. Sí, yo creo que al final, esto yo creo que pasa como en todo, ¿no? Al principio se hace un poco difícil el ver cuáles son esos indicadores, esas pistas que te dan que pensar. Esto yo creo que se consigue con experiencia, sobre todo, ¿no? Porque yo creo que una vez que has trabajado en, no sé, 7, 8 tiendas online, pues al final todas tienen un flujo bastante similar, salvo que sea un planteamiento muy, muy innovador. Entonces, la experiencia ya te va diciendo, ¿no? Cuando empiezas a ver, oye, pues mira, fíjate, tenemos en yo qué sé, en el checkout tenemos de repente un rebote alto. Es una página de salida al checkout, ¿no? Joder, ¿por qué la gente en el checkout te está saliendo? Pues seguramente porque tú hasta entonces no habías dicho cuánto eran los gastos de envío. Y tenían la esperanza de que los gastos de envío fueran gratis. O quizás has enviado una campaña de newsletter con un cupón de descuento y el cupón no está funcionando. Cuando lo aplicas en el checkout resulta que no funciona. Porque yo qué sé, te has equivocado y has copiado mal el texto del cupón cuando has enviado el newsletter. Pues todo ese tipo de cosas te van ayudando a ir encontrando los problemas. Y la primera vez que lo ves, como no sabes muy bien dónde buscar, o cuando lo encuentras, no conoces los típicos errores que se producen,
pues eso hace que te cueste un poco más. Pero esto es un poco como jugar no sé, al Cluedo o algún juego de estos de investigación, ¿no? Hay una serie de elementos que te van dando pistas y con esto, como tú decías, construyes una hipótesis. Claro. Y depende del olfato que tengas, ¿no? Que te lo da la experiencia, pues serás mejor analista o peor, ¿no? Claro. Pues un poco sí, Luego yo creo que hay imagino que habrá gente... alguna herramienta, aparte de Google Analytics, alguna herramienta que puedas utilizar para que te ayude a averiguar estas cosas, ¿no? O algún sitio de referencia que te, no sé, que te ayude Sí. a descubrir estas cosas, ¿no? Por ejemplo, Pablo Moratinos. Tú tienes mucha documentación sobre esto, ¿no? Y charlas y... Sí, sí. A ver, es un tema que me apasiona, ¿eh? Estudié hace unos años, estudié mucho el tema de analítica digital y de todas las actividades de marketing online es la que más me emociona. Sobre todo por esa parte, ¿no? Por esa parte de ir haciendo pruebas, de ir infiriendo información o infiriendo hipótesis a partir de la información que vas recibiendo, resulta muy divertido. Y la verdad es que sí que hay muchas formas de intentar sacar conclusiones o herramientas, pero a mí una de las que más me gusta últimamente, sobre todo, yo como analista, la manera de entregar los datos a los clientes, ¿no? Los clientes muchas veces ellos son, no sé, por ejemplo, hay parte del análisis que está más centrado en lo que es la parte del retorno de la inversión, ¿no? Del dinero que está ganando un negocio. Esa parte más directamente de negocio a veces le sirve al propio dueño del sitio, al cliente mío, le sirve para tomar decisiones de negocio, pues no sé, cuáles son los productos que mejor le funcionan o no sé, o los servicios que más le contratan habitualmente y tal. Entonces, algo que suele pasar muy habitualmente es que, por ejemplo, yo le dé un acceso a Analytics al usuario de la página. Bueno, yo le dé un acceso, no, él me ha dado a mí el acceso, porque Analytics es suyo, no es mío. Pero claro, el cliente lo que hace es entra en Analytics, ve toda la información y lo típico, parálisis por Te análisis. abruma. Claro, 70 y tantos informes, macho, es que eso es una locura. Y encima muchos de esos informes, claro, hay que pensar que Analytics es una herramienta generalista, pero para muchos negocios, de los 70 informes, 60 no valen para nada. Y en muchas ocasiones tienes que crear tus propios informes personalizados, porque la información que aparece en ellos, pues, para empezar, no está segmentada. Entonces, no puedes extraer conclusiones de valor con ellos. Entonces, para mí, si hay una herramienta clave, digamos que de cara al analista o de cara al implementador, destacaría sobre todo Google Tag Manager, que es la herramienta que nos va a permitir añadir códigos de seguimiento en la web. Y la verdad es que nos ahorra mucho tiempo a los analistas para no tener que estar molestando continuamente a los implementadores o a los desarrolladores que integran el código, a los programadores. Entonces, a nivel de análisis, Google Tag Manager es genial, te permite hacer seguimientos, crear eventos, crear nuevos contenedores con nuevos códigos de seguimiento, cambiar de herramienta, lo que sea. Y luego, de cara al cliente, y esta es la más chula, que a la gente esta le puede emocionar, es Google Data Studio. En Google Data Studio es un servicio que tiene desde hace un tiempo Google, que lo que permite es coger datos de diferentes fuentes, por ejemplo, Google Analytics y Facebook Insights, que es el sistema de estadística de analítica de Facebook, y todo eso nos lo va a reflejar en un dashboard, en un escritorio, donde voy seleccionando exactamente qué información es la que quiero que aparezca. Entonces, si yo tengo un cliente que solamente necesita el porcentaje de rebote de los usuarios recurrentes que están entrando desde Getafe y que además han navegado por más de 3 páginas en mi sitio, yo le pongo una única gráfica en su Google Data Studio, en su hoja, y solo ve esa información. Y él tiene ahí un indicador en el que puede cambiar el periodo que está analizando y se reduce a eso la información. Entonces, él se centra única y exclusivamente en estudiar las métricas que le están aportando valor. Y todo lo demás se olvida. No necesita navegar por paneles, ni entrar en informes personalizados, nada de eso. Si quiere, desde ahí lo exporta como un Excel o como un PDF y perfecto. ¿Y tú les ayudas más entrando en la parte de negocio, a definir un objetivo, yo qué sé, un objetivo para llegar a su break-even, ¿no? A su punto de equilibrio para generar ingresos, o sea, beneficios y todo esto? ¿Les ayudas a saber cuántos sacos de patatas tengo que vender al mes para, ¿no? ¿Les ayudas a esto también? Sí, ¿sabes lo que pasa? ¿Necesitas conseguir tantos suscriptores o tantas, yo qué sé? Sí. Porque Depende del... tanto tiempo más, si tienes 2 segundos, pues que lleguen por lo menos a 7 segundos o algo así, ¿no? De permanencia o 2 minutos, no sé. Sí, por 2 segundos. Sí. Sí que les ayudo con eso. Tengo que reconocer que esa parte, mucho de lo que has dicho no es analítica digital, ¿vale? Es simplemente casi análisis de modelo de negocio. Claro. Digamos, es una especialidad que no tiene que ver, el marketing estaría dentro de eso, pero no es global para eso.
Pero sí que es verdad que, como llevo muchos años trabajando con agencias de desarrollo, he trabajado muchísimo con emprendedores y yo mismo he participado en muchas de las formaciones que se les hacen. Entonces, lo que me encuentro es con personas que están iniciando startups o gente que se está haciendo autoempleo o gente que está lanzando un pequeño proyecto y lo que pasa es que no tienen ni idea de cómo validar su modelo de negocio, pero no tienen ni la más remota idea. Fíjate que nos creemos hoy en día que como está todo en Internet, todo lo podemos encontrar, pero hay gente que cree que si le han dado 30.000 euros de un finiquito, bueno, de una indemnización por un despido, va a montar un negocio, se va a gastar los 30.000 euros y eso lo va a poner en marcha. Y no se da cuenta que eso va a tardar en funcionar 4 meses y esos 4 meses no puedes estar sin sueldo. O que se han gastado los 30.000 euros en la empresa y no han destinado de nada de ese dinero para publicidad o para diseño, o ni siquiera tienen un estudio de branding hecho sobre lo que quieren transmitir. Todo ese tipo de cosas es muy, muy habitual encontrarnos. Entonces, si alguien no tiene esos planteamientos, imagínate como para que sepa evaluar, no sé, la cantidad de unidades que tiene que vender del producto para que esto sea sostenible. La mayor parte de las veces ni siquiera saben lo que les cuesta fabricar el producto. Yo eso me encuentro muchísimo. Que viene gente que me dice que está fabricando algo y le digo, ¿y eso cuánto te cuesta a ti? Y han puesto el precio del producto y me O dice, incluso ¿cuánto? los servicios, ¿no? ¿Cuántos gastos fijos tienes? Y mucha gente no Claro, sabe decir cuántos son no, sus gastos fijos. no saben Y ni ya lo si que eres tiene que pagar. autónomo, que también no sabes diferenciar muy bien qué es personal, qué es profesional, o si lo tienes un poco ahí y tal, Uf, claro. A ver, que ¿cuánto dinero tienes que ganar al mes o sea, cuánto te cuesta trabajar de lo que te gusta, ¿no? Porque muchas veces... claro, claro. Hay muchísimo desconocimiento de eso. Yo la Sí. verdad es que le invito a todo el que quiera montar un negocio, le invito a que, en mi experiencia, a que se pase por agencias de desarrollo local, normalmente en ciudades de, no sé, de más de 30.000 habitantes ya suele haber, suelen ser servicios públicos. Porque hay técnicos de desarrollo que suelen ayudarles en esta Y parte. menos, ¿eh? En Torrelodones creo que somos 25.000 y tenemos agencia de desarrollo Vea, local. por no pillarme los dedos ha sido, ¿eh? En algunos, sí, quiero decir que en algunos Y que en estaba pueblos pensando, pequeños igual no tienen, pero que... claro. A veces son como regionales, ¿no? Comarcales. Varios pueblos pequeños comparten la misma Sí. agencia. O tienes Y, también otros servicios que te pueden ayudar. La Cámara de Comercio, que bueno, que está, entre los comerciantes está un poco tal, pero yo tengo mucha familia que ha trabajado en la Cámara y lo conozco muy bien. Incluso yo en la fundación que yo trabajaba, al principio dependía de la Cámara, aunque luego se independizó y tal. E incluso en esta fundación también dábamos muchos servicios a emprendedores, que yo también tengo mucha formación en ese sentido, de plan de empresa y todo esto, porque yo maquetaba las presentaciones de los talleres que daban mis compañeros, ¿no? Y ahí también me formaba de esto y por eso lo sé, ¿no? Que mucha gente no lo sabe, que es cosas tan sencillas y que mucha gente arranca a lo loco. Pero es verdad que hay muchos servicios, sobre todo con ayudas de la Unión Europea, a las que podemos acceder, ¿no? Y que tirarse a la piscina, pues a veces puede funcionar, pero la mayoría de las veces fracasa por esto, porque decimos, bueno, yo es que yo hago diseño y paso de número, ¿no? Es que tienes que saber un poco de esto si quieres que claro, te vaya bien, ¿no? Que muchas veces nos quejamos de otras cosas y realmente el problema es que no has medido, que no sabías ni qué tenías que medir, ni cuál era tu objetivo, ni... O sea, tanto en tu página web como en tu negocio en general, ¿no? Que medir, pues es muy, muy importante, ¿no? O sea, que hay que claro, medir y, y esto, y hasta dónde quieres llegar, ¿no? Cada claro. mes. Fíjate que es que de hecho, que algo de lo que suelo decir yo muchas veces cuando viene gente que se queja un poco de estas cosas, es que en las agencias de desarrollo normalmente los técnicos no están formados en lo que son negocios digitales, ¿no? En modelos de negocio digital. Están muy acostumbrados a pequeñas empresas, el sector industrial, al sector comercial, pero normalmente en tema online flojean un poquillo, ¿no? Es bastante natural, ¿eh? Claro, muchas veces no se encuentran, no tienen un apoyo en ese sentido de todo lo que necesitan. Y lo digo porque a mí, por ejemplo, en la agencia de desarrollo de aquí, a veces me derivan personas que consultan por negocios digitales y dicen, mira, pues vete a hablar con Pablo y tal, y que les hago una pequeña consultoría de 1 hora gratis y tal, y bueno, pues eso normalmente te ayuda luego a que luego vuelvan a trabajar contigo, ¿no? Quiero decir que les regalo 1 hora porque normalmente me viene de vuelta luego más adelante. Y algo que suelen echar en falta es precisamente la parte esa, pero todos los técnicos que trabajan en las agencias de desarrollo normalmente tienen muy buen modelo a nivel de análisis económico del negocio. De esta parte, ¿no? De estudio de gastos, estudio de cuántos ingresos vas a necesitar para que sea sostenible. Y eso es algo que suele dar mucha pereza, porque a veces es un poco complicado, porque tienes que proyectar a 6 meses el negocio, y joder, ¿cuánto vas a estar vendiendo en 6 meses? Pues no tengo ni idea. Pero si no trabajas esa parte, es cuando el negocio es casi seguro que va a fracasar. Porque estás yendo a ciegas.
y es que hoy en día sacar un negocio a ciegas es un problema. Entonces, a veces pasa que en estos modelos, en estas situaciones iniciales de los negocios, tú vas a estar trabajando un tiempo, esos 3 o 4 meses en los que no vas a tener sueldo, que decía antes, en el que no estás trabajando en vender servicios o productos. Estás trabajando simplemente en hacerte un nombre, estás trabajando puro branding para que la gente te conozca y cuando te conozcan, por fin puedan comprarte. Claro, no te van a comprar antes de conocerte. Entonces, en esas partes iniciales a veces es un poco más difícil medir para sacar conclusiones, ¿no? Y ver si está funcionando. Y ahí es cuando más suele ayudar el tema de que un analista digital te ayude un poco en interpretar cuáles son esos puntos que de alguna forma son reveladores para tu negocio. Pues, por ejemplo, no sé, si estás vendiendo productos de precio alto, pues normalmente el usuario llega a tu página, ve el producto, se lo piensa, lo consulta con su mujer o con su marido, vuelve a entrar, después vuelve a salir para consultarlo, te envía una duda, después de que tú le respondas ya entra, igual compra en un momento dado. Bueno, pues todo ese proceso en el que nosotros estamos trabajando con el cliente, un buen analista te va a poder ayudar a decirte si estás yendo por el buen camino o no estás yendo por el buen camino. Digamos que se mezcla un poco la parte más de consultoría de marketing y la de analítica digital. Pero te va a ayudar a segmentar y no a ver solamente los números de cuántas unidades has vendido. Si no te conocen, como digo, no vas a poder vender nada. Entonces, ahí viene un poco bien. Pero es eso, a veces yo creo que a todos los que nos dedicamos al mundo web nos vemos un poco a veces en la obligación o en la necesidad de dar algunos pequeños consejos de consultoría de negocio. Yo seguro que todos los que nos ven y seguro que tú misma cuando diseñas una página web, yo lo primero que cuando entra alguien en mi oficina y me dice que quiere una web, lo primero que le pregunto es ¿para qué? Y esa es la forma de empezar a plantear los objetivos. El problema que tenemos es que siempre nos responden que para ganar más o para vender más. Y eso es un problema porque solamente es una consecución, o sea, una consecuencia, perdón, no es un objetivo. Pero bueno, no sé, tenemos que guiarlo un poco. Yo por lo que oigo a los compañeros y a ti, pues al final esto es algo con lo que nos encontramos todos y todos intentamos ayudar desde la parte que controlamos, ¿no? Pues sí. Sí, yo creo que como conclusión, para terminar el episodio de hoy, que me ha parecido súper interesante, espero que a nuestros oyentes también, pues decir eso, ¿no? Que hay que medir más. Sí, sí. Yo creo que hay que medir más y medir mejor, ¿eh? Porque a veces, o medir menos, a veces es medir menos. Es en vez de coger 4 o 5 métricas, cógete una sola. Ahí hay una escuela que es la de One Key Metric, que es escoger una única métrica y centrarte en ella, ¿no? Escoger una métrica que para tu negocio sea interesante. Hay un ejemplo que siempre pongo que es muy interesante, que es cuando salió Instagram, al CEO de Instagram se le daba solamente un dato para que evaluara si estaba creciendo la plataforma o no. Y ese dato era una única métrica que era cuántas fotografías se habían subido en ese día, ¿no? Entonces, él iba analizando solamente esa métrica, la evolución. Cuantas más fotografías se hubieran subido a la plataforma, más fidelizados estaban los usuarios o más usuarios estaban suscribiendo por extensión, ¿no? Cuantas más fotos, más gente. Y para él ese era el único dato que necesitaba para evaluar el crecimiento. Nosotros podemos buscar algo parecido para nuestro negocio. Lo más habitual, una métrica sencilla de evaluar es el porcentaje, como he dicho antes, de rebote. Eso de alguna forma está dando la calidad de tu sitio web, está hablándote de la calidad del usuario que está llegando, si estás utilizando los canales o las campañas adecuadas, pero a veces es el porcentaje de conversión. De todos los usuarios que entran, ¿cuántos están comprando? En un e-commerce, para mí el porcentaje de conversión sería fundamental, con un sitio con unos objetivos muy definidos. Y nos podemos centrar única y exclusivamente en eso. Si mi porcentaje de conversión es demasiado bajo o mi porcentaje de rebote es demasiado alto, cuando digo demasiado, quiero decir, comparado con el mes anterior, como decíamos al principio del programa, ¿no? Con el ciclo anterior, oye, pues ha subido. Pues, ¿qué he hecho en la web para que eso suba? ¿Qué estoy haciendo en la web para que menos gente compre o más gente esté rebotando? Pues igual has hecho un cambio en tus copies o has cambiado los botones o, no lo sé, algún cambio. Pues hay que evaluar eso. Igual es una tendencia de mercado y lo que tenemos que hacer es precisamente cambiar para que eso no se repita, ¿no? Pues para eso tenemos, no sé, como tú decías antes, pues los test A/B o los test de usuario. Vamos a invitar a gente a navegar en nuestra página con nosotros delante para ver qué es lo que hace. Vamos a pedirles que hagan lo que nosotros queremos que hagan, a ver cuánto les cuesta hacerlo. A veces simplemente colocarte detrás de un usuario que está en tu web y pedirle que, por ejemplo, compre no sé qué producto y ver cómo se desarrolla todo y cómo mueve el ratón y que te plantee en voz alta las dudas que se le plantean, a veces dices, ostras, fíjate, no me había dado cuenta de esto y aquí los usuarios están teniendo un problema o tienen una duda que no saben cómo resolver y que puede estar provocando que reciba menos clics donde yo quería. Simplemente eso, hecho con 4 o 5 personas, ya nos puede estar dando pistas. Muy interesante.
Pues sí, muy bien. Sí. Muy chulo esto de la analítica. Sí. A ver, esto es algo de lo que se puede hablar muchísimo y no sé, igual quizás más adelante volvamos a hablar cuando hayamos hablado de todo el proceso de... Mira, otro que nos podemos apuntar para hablar del tema de diseño basado en datos, ¿no? Hablar un poco de cómo podemos diseñar cosas, no solamente sitios web, sino cosas, haciendo pruebas con los usuarios para ir tomando decisiones, ¿no? de cambio. Usted sabe y todo ese tipo de cosas. De todas formas, por ejemplo, el tema de los TSAB sí que me gusta bajar un poco las expectativas, porque normalmente los resultados de los TSAB requieren mucho tiempo de análisis, de análisis de pruebas, y además los cambios que afectan suelen ser muy pequeños, estadísticamente. Entonces, no tampoco centrarnos mucho en ese tipo de cosas, pero bueno, son cosas que podemos hacer para ir modificando pequeños aspectos. Sí, y tal. Hombre, también los usuarios, los oyentes podrían proponernos, a ver, si quieren que hablemos de algún tema en concreto, darnos un poco de feedback, que se suscriban al canal de YouTube y al podcast también, que estamos en todas partes, y que nos pongan comentarios, ¿no? De a ver qué les interesaría saber o que les expliquemos alguna cosa de nuestras áreas profesionales, ¿no? Yo ahora, mira, precisamente está abierta la llamada a ponentes de Pontevedra y de Valencia. Ajá. Y bueno, iba a decir ahora, he enviado una charla para esto, para lo otro, pero yo creo que eso es secreto, ¿no? Bueno, he enviado una cosa de diseño, a ver si me la cogen. No Todo el mundo de... lo dice. Todo el mundo lo dice en Twitter, que acabo de enviar a no sé dónde. O sea, que se puede decir, yo creo. Sí, pero no el tema en concreto, ¿no? Por si... No bueno, sé. no sé. Bueno, voy a enviar varias cosas sobre diseño, así en general. Y algo de tipografía, aunque no sé si la gente ya está un poco harta de oírme hablar de tipografía, pero bueno, siempre hay cosas que se pueden seguir diciendo. Pero vamos, sí, cosas de diseño. ¿Y tú has enviado alguna o tienes pensado enviar alguna? Tengo pensado enviar a Pontevedra. A Valencia no, porque me coincide con un evento, por desgracia, me coincide con un evento de Rayola. Bueno, algunos ya, los que me seguís por ahí ya sabéis que suelo escribir en el blog de Rayola. Y claro, pues ellos hacen un evento sobre marketing muy potente en Coruña y tengo que ir. O sea, me apetece ir y tengo que ir. Y entonces no puedo ir a Valencia, que me da mogollón de rabia, porque el año pasado no estuve en WordCamp Valencia y sé que lo están montando con mogollón de ilusión y que son una gente súper valiosa. Y me da mucha pena no ir. Tendré que dedicarlo al 2020, aparcarlo hasta el 2020. Me da mucha pena, de verdad. Sí, Bueno, te echaremos de menos allí. Sí. Pero bueno, Pero yo ya a Pontevedra sí quiero ir. ¿Qué? ¿Qué dirías? que yo ya estoy acostumbrada Ya. a echarte de menos en algunas WordCamps. Bueno, yo te he echado de menos también en alguna este año, ¿eh? Ya, es verdad. En la de Irún, por ejemplo. Qué pena. Oye, pero ya que decías, insistimos con el tema de que la gente nos deje sus ideas sobre los temas que quiere hablar y que se me acaba de ocurrir cuando te estaba oyendo, si hay gente que quiere que hablemos con alguien del mundo del diseño o del desarrollo, del marketing en Internet y quiere que le traigamos aquí, pues que nos digan, oye, me gustaría que trajeras a no sé quién. Pues nosotros nos buscamos la vida e intentamos traer a esa persona. Sí, claro, por supuesto. Sí, sí. Y que nos sigan eso en YouTube y en la web, que nos dejen ahí los comentarios. Que mola tenerlos en Twitter y todo eso, y en YouTube, pero que mola más tenerlos en la web. Aunque no sé si somos más de web o de YouTube nosotros, pero bueno. Sí, es verdad. Like, favorito. Love, like. Muy bien. Oye, pues voy a disparar aquí a Kelly Peters. Nuestra Kelly Peters. Un viaje a Chattanooga, un podcast de Ana Tiburjano y Pablo Moratinos. Hello, Red.